de la provincia del Guayas por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Madera de Guerrero. Extensísima reforma al Código Integral Penal abarca demasiados temas. Aquí se han tocado algunos, quizás los más importantes, los más relevantes que se vive en el país del día de hoy. Pero esto pasa en una reforma inmensa que podría llamarse una reforma trole que habla del uso de los emblemas, que habla de los presos y de la tortura, que habla de los conflictos bélicos internacionales, y me pregunto yo, ¿y los no internacionales por qué no se tocan en esta reforma? Los no internacionales también, como lo que ha pasado durante tantos años en una guerra interna en Colombia y en Perú. También son los nacionales, los que no han sido internacionalizados, que deben tratarse en este código orgánico. Se habla del abigeato, se habla del porte de armas, necesarísimo para que los agricultores puedan defenderse de lo que está pasando el día de hoy con la violencia tan subida de tono, cuando realmente después de 4 meses que esta Asamblea Nacional aprobó unánimemente la salida de las Fuerzas Armadas a las calles para ayudar a combatir la delincuencia, hoy finalmente salen en una decisión importante. ¿Para qué? Para desarmar a los delincuentes, para desarmar a los violentos, para empezar a generar tranquilidad en la sociedad. Pero eso no es suficiente, porque se tiene que actuar paralelamente tomando muchas otras medidas. Ya varios asambleístas aquí tocaron la necesidad de respaldar a la policía, para que el policía actúe y no tenga miedo de actuar, para que el policía que actúe no sea juzgado, no sea denunciado y no vaya a la cárcel, porque el policía tiene que defender los derechos humanos de los ciudadanos y no los derechos humanos de los delincuentes. Estas cosas se tienen que hablar con absoluta claridad, porque lamentablemente tenemos un Código Integral Penal donde se defiende al agresor y no se defiende al agredido. Tenemos que defender al agredido. Es fundamental que las reglas queden claras y que no tengan doble interpretación para evitar problemas y conflictos en el futuro. La asambleísta Guiñaga muy acertadamente tocó el tema de la medicina caducada y de la medicina adulterada, que sin duda tiene que ser sancionado, porque se ha convertido en un negocio ilícito en el Ecuador. Pero no se toca en esta reforma el tema de propiedad intelectual, fundamental, porque aquí hay fórmulas, aquí se están alterando fórmulas, aquí se están adulterando derechos de autor de personas y de empresas y de instituciones que tienen que ser respetados y que tienen que ser castigados también. Hay otro tema, señor presidente, señores legisladores, que tenemos que ser muy firmes, que tiene que ver con el narcotráfico. El narcotráfico no puede tener concesiones de ninguna naturaleza, Todo lo que tiene que ver con delitos de narcotráfico, especialmente con los menores, tiene que ser severamente castigado y tienen que cumplir las penas completas. No puede haber rebaja de penas ni puede haber indulto para quienes cometen este tipo de atrocidades contra la sociedad ecuatoriana, especialmente contra los menores. Hoy que esto está muy subido de tono, el tema del tráfico ilícito de sustancias, que tiene que ver con la tabla de porte. Yo estoy de acuerdo en que se elimine la tabla de porte de una vez, para evitar todo esto que ha venido ocurriendo en el Ecuador, que ha permitido una alcahuetería en el sistema, donde los consumidores, amparándose en la tabla de porte, se han dedicado al microtráfico, acabando con la juventud y con la sociedad ecuatoriana. Estoy también de acuerdo en que no se debe quitar la tabla de juzgamiento, porque tiene que haber un límite para que el juez pueda tomar una decisión. No es lo mismo cogerle a uno con 1 libra que a uno con 1 tonelada de droga. Entonces, por lo tanto, esa tabla de juzgamiento tiene que mantenerse, pero de una vez por todas tenemos que eliminar la tabla de porte, que ha sido una alcahuetería y que tiene contaminada a toda la niñez y juventud ecuatoriana. Hay una reforma que quiero que se toque, que es fundamental, señor presidente, señores legisladores, y tiene que ver con la disposición derogatoria 25ª, mediante la cual se derogaron los artículos 84 y 93 de la Ley de Aviación Civil, y que esto tiene que ver con un tema de terrorismo.
Yo les pregunto a los señores legisladores, miembros de la comisión, ¿dónde están estos delitos? Tienen que estar en el Código Penal, porque esto fue derogado hace varios años y sin embargo hoy los tenemos que tratar. Los delitos aeronáuticos como los siguientes: actos de destrucción, cambio, retiro, interferencia contra las señales de navegación aérea, toda alteración y falsificación de las matrículas de las aeronaves, falsificar partes y repuestos de los aviones, todo atentado contra la seguridad de los pasajeros. Señores legisladores, el avión no viaja solo, el avión baja con 200, 300, 500 personas. Esto es fundamental. Estos son delitos graves que atentan contra muchas personas. Emitir información falsa por parte de los tripulantes, no informar o denunciar en forma inmediata ante la autoridad competente la posición de la nave, portar armas sin la debida autorización a bordo, colocar artefactos explosivos o incendiarios en las aeronaves o instalaciones aeroportuarias. Estos temas son gravísimos que tienen que tocarse y sería bueno que la comisión se reúna con las autoridades de aviación civil para resolver cómo se va a manejar todos estos delitos dentro del Código Integral Penal. Ahora que se está haciendo una reforma, hagamos una reforma bien hecha. Cometer o intentar cometer actos de piratería aérea contra la aeronave y obstaculizar la ejecución de funciones de los tripulantes. Esto no se ha tocado, esto se tiene que tocar, señor presidente. Otro tema que se tiene que tocar, señor presidente, señores legisladores, aquí nos hemos enfocado en el tema, muchos mal enfocados, quizás no usaron las palabras adecuadas. Aquí no se ha hablado de despenalizar el aborto. El tema de despenalización del aborto está claramente establecido en 2 artículos dentro del Código Integral Penal. Cuando está ante la posibilidad de salvar la vida, la muerte de la madre, hay que salvar a la madre. Y en el tema de la discapacidad. Pero hay otros temas. Aquí lo que se está hablando y se ha hablado en esta Asamblea Nacional, y muchos legisladores lo han dicho, no queremos despenalizar el aborto. Me parece muy bien. Lo que queremos es que no se criminalice a la mujer y que la mujer escoja. Esa será una decisión de cada una de las mujeres en cada uno de los casos. Pero cuando se trata de salvar a la madre, es una decisión del médico tratante. Pero aquí hay otros temas, señor presidente, que tienen que ser debidamente aclarados y sancionados. ¿Qué pasa cuando hay mujeres a las que les obligan a abortar? Cuando los violadores o los violentos obligan a las mujeres a abortar una y otra vez, una y otra vez. Así es que este no es un tema tan fácil de decir, vamos a despenalizar el aborto. ¿Qué pasa cuando se obliga a una mujer a utilizar su vientre? ¿Qué pasa con las trabajadoras sexuales? Aquí el tema es más amplio, que no se le ha tocado. Nos hemos enfocado en un solo tema de la reforma que plantea al Código Integral Penal. Y cuando se vote por el artículo correspondiente a este capítulo de la vida, que vamos a votar en paquete, va a pasar de agache todo esto. De ninguna manera, señor presidente. Las cosas tienen que estar claras, señores legisladores, el articulado tiene que ser claro y el articulado no puede tener doble sentido de ninguna naturaleza. Y si bien aquí muchos defienden a la mujer, yo también defiendo a la mujer. Yo también estoy en contra de la mujer. Los niveles de violencia en el país están muy subidos de tono y lamentablemente, tristemente, la mujer ha sido gravemente violentada. Un minuto, asambleísta. Gracias, señor presidente, concluyo. Pero me ratifico, señor presidente, porque ya intervení la vez pasada y lo voy a reiterar el día de hoy. ¿Y quién defiende a los que no tienen voz? ¿Quién defiende a los niños que no tienen voz? Y yo defiendo a los que no tienen voz, a los que no pueden gritar y venir a esta asamblea a pedir un voto de apoyo. Yo defiendo a esos niños que también tienen el derecho a nacer. Yo también defiendo, igual que muchos, a esas criaturas que tienen derecho a la vida, porque ya tienen vida dentro del vientre de la madre, como establece la Constitución de la República, el cuidado y la protección del niño desde la concepción de la madre. Y defiendo también la vida de esa madre, que lamentablemente ha sido golpeada, que ha sido violentada, pero que tiene una oportunidad de vida, no de curar el aborto o la violación con un aborto, no de ninguna manera, pero de curar su conciencia
con el nacimiento de esa criatura, de curar su vida, su alma, su conciencia, dando ese niño en adopción, cuando muchos padres de familia no pueden tener hijos. Señor presidente, señores legisladores, actuemos con sensatez, actuemos por la vida. Hoy vemos en Europa que las familias no tienen hijos, que hay decrecimiento poblacional porque no hay niños. Y los gobiernos pagan a los esposos, pagan a los jóvenes para que se casen, pagan para que tengan niños, para poder tener florecimiento, para tener futuro, para tener una sociedad de esperanza, porque tienen decrecimiento poblacional, porque no hay niños. Efectivamente, se ha reemplazado a los niños con los animales, con el cariño, porque los animales son buenos, son fieles. No, yo también defiendo a los animales, me encantan los animales, pero nunca voy a reemplazar la vida de un ser humano, la vida de un niño que necesita que le defiendan y que necesita nacer, porque es el futuro de la sociedad, es el futuro de nuestras familias, es el futuro del hombre. Eso es lo que tenemos que defender en esta Asamblea Nacional, el futuro del hombre. Señor presidente, señoras y señores legisladores. Tiene la palabra,